Bueno, buenas tardes. Me llamo Manuel, tengo 34 años y soy voluntario desde que tengo 14. O sea, hace 20 años que soy voluntario. En el 2009, con dos amigas, casi de casualidad, salíamos a darle de comer a quienes vivían en la calle, a la vuelta de donde vivía, en Plaza Congreso. Y siempre me generaba una sensación rara de que lo que hacíamos no tenía mucho sentido porque nosotros volvíamos a nuestra casa, ellos se quedaban ahí, durmiendo a la intemperie, los días de más frío, y nosotros volvíamos a nuestra casa y teníamos calefacción y nos tapábamos con las franzadas y dormíamos. Esa angustia que me generaba volver a mi casa y saber que ellos se quedaban ahí fue lo que originó en el 2012 la Fundación Sí, de la que hoy soy voluntario, junto a otras 2.500 personas, y cuyo proyecto madre es este, de las recorridas para acompañar a quienes duermen en la calle, pero abrimos la fundación para ayudarlos a salir de esa situación. Pero no es de este proyecto puntual que les quiero contar, pero sí que cuando empezamos a hacer esto, se nos ocurrió escribir un libro y un día lo fuimos a presentar a Santiago del Estero y a la salida, una presentación mucho más chica que esta, era muy poquita gente, estábamos saliendo y me para un chico de la edad de ustedes, tenía 17 años, se llama Néstor, y me cuenta que viene de un pueblo que se llama Punta Pozo, a más de 250 kilómetros de Santiago del Estero capital, un pueblo de 700 habitantes, su casa era de barro, en su pueblo no hay luz, en su pueblo no hay agua potable, ni siquiera en su pueblo había secundaria. Entonces, él tenía tantas ganas de seguir estudiando cuando había terminado la primaria que se fue a una escuela que tenía albergue, a vivir a esa escuela a 60 kilómetros de su casa para poder hacer el secundario. Lo que para muchos resulta más fácil, para la gente del interior y sobre todo en las zonas rurales es mucho más complejo. Y se había dado cuenta que ese sacrificio que había hecho de irse a vivir a otro lugar, de vivir en la escuela para poder estudiar, ahora que estaba terminando el quinto año, sentía que había sido en vano. ¿Por qué? Porque él tenía un deseo muy profundo que era ser ingeniero agrónomo, pero claro está, si en su pueblo no había secundaria, menos iba a haber universidad. Y ese sueño le resultaba completamente imposible. Entonces él vino a esta presentación del libro que les contaba y nos dijo, vine hasta acá para ver qué pueden hacer ustedes para que yo pueda ser ingeniero agrónomo. Nosotros no teníamos ningún tipo de posibilidad de ayudarlo, le tomamos el teléfono, pero le dijimos que lamentablemente excedía a nuestras posibilidades. Volví a Buenos Aires y 3 o 4 días después suena el teléfono, me llaman de una empresa y me dicen, por un negocio que hicimos, tenemos una casa para donarles. Nunca nos habían donado una casa, imagínense la sorpresa, y le preguntamos dónde, y la empresa nos dice que se construía en el lugar donde nosotros quisiéramos. Cuando dicen eso, lo primero que se me vino a la cabeza fue la cara de Néstor y su sueño de ser ingeniero agrónomo, y le propusimos a la empresa construirla en Santiago del Estero, cerca de las universidades, para que él pudiera estudiar. Aceptamos la casa, pero ni siquiera teníamos el terreno donde construirla. 3 días después, estoy dando otra charla y una empresa, un banco, se me acerca a la salida y me dice, nosotros compramos el terreno. O sea que 10 días después de que Néstor había venido a decirles quiero ser ingeniero agrónomo y no sé cómo, y que nosotros le habíamos dicho que no podíamos hacer nada, teníamos todo para construir esa casa que se transformó en una residencia gratuita para que Néstor pudiera estudiar. Había pasado tan poquitos días que cuando llegamos a buscarlo a Néstor para decirle, che, vamos a construir esta casa, vas a poder estudiar ingeniería, no nos creyó. Empezó a construirse la casa, entraron Néstor y otros 11 chicos más a estudiar y nos dimos cuenta que habíamos sido muy inocentes porque pensábamos que si la dificultad era la distancia y la falta de recursos económicos, poniendo una casa gratuita cerca de la universidad el problema estaba resuelto. Ojalá hubiese sido así. El nivel con el que salen del secundario rural es muy malo y a veces llegamos a la casa y nos encontramos a chicos frente a los libros llorando porque no entendían lo que leían. Entonces tuvimos que agregarle al proyecto un montón de clases de apoyo, de tutores académicos, de psicopedagogas, de psicólogos, para que de verdad pudieran dar ese salto del secundario
a la universidad. Y ahí sí, el proyecto empezó a funcionar y empezamos a construir nuevas casas, otra en La Rioja, otra en Salta, otra en Neuquén, otra en Córdoba, otra en Rosario. Este año abrimos Corrientes y Tucumán, ya tenemos 10 casas funcionando. Y cada vez que abrimos una casa nueva, donde ahí tienen la comida gratuita, los libros, los apuntes, los pasajes de colectivo, todo, lo que hacemos es recorrer todos los secundarios rurales para contarles a los chicos que están en el último año del secundario, como la mayoría de ustedes, que si tenía un sueño y quería hacerlo, y que lo veía muy difícil por la distancia y por la dificultad económica, que sepan que está esta opción. Si yo les preguntara a ustedes, de todos los que están acá, ¿quién sabe que va a seguir estudiando cuando termine la escuela? Que levante la mano. ¿Quién levantaría la mano? No importa si saben qué es lo que van a estudiar, pero ¿quiénes son los que saben que quieren seguir estudiando cuando termine el secundario? Bien, no llego a contarlo, pero levantó la mano la mayoría. Cuando hacemos esta misma pregunta en cada una de las escuelas rurales y llevamos visitadas 1.345, si fueran esta misma cantidad de alumnos, menos de la mitad de la primera fila va a seguir estudiando después. Si pensamos en Buenos Aires, 1 de cada 10 se recibe. Si pensamos en las zonas más alejadas, más pobres, solo 1 de cada 100. La diferencia es abismal. Por eso nos pusimos a trabajar en poder extender este proyecto para que cada vez más chicos tengan la posibilidad. Y sobre todo, no solo tengan la posibilidad de seguir estudiando, que tengan la posibilidad de elegir. Elegir, una palabra que para muchos es fácil, muchos de ustedes estará pensando qué quiere seguir estudiando, estará viendo las carreras. Ellos ni siquiera tienen la posibilidad porque no saben qué carreras existen. Si yo hiciera un juego con ustedes, como hice recién, y les preguntara quién sabe qué es ser contador público, muchos seguramente saben, y quizás muchos conocen a algún contador público, en la familia, en el barrio, seguramente conozcan. Un día estábamos entrevistando a una chica en Salta, de la montaña, y nos dijo que quería ser contadora pública. Y yo le pregunté, ¿y qué hace un contador público? Y me dice, bueno, contar la plata, su nombre lo indica. Contadora, la contadora cuenta la plata. No es tan así, pero hagamos de cuenta, que respondió bien. Y cuando le pregunto dónde se imaginaría trabajando, una vez que se reciba de contadora pública, me dice, donde trabajan los contadores, en las cajas de los supermercados. Fíjense la diferencia, que a algunos les causa gracia cuando le digo, pero la diferencia de información, que claro, si para ella el contador contaba la plata, al que uno ve todo el tiempo contar la plata es al cajero cuando va y paga lo que compra en el supermercado. Esa diferencia abismal con este ejemplo chiquito es lo mismo que pasa con cualquier chico que termina el secundario en el medio del monte y está a 500, 600, 700 kilómetros de donde están las universidades. ¿Qué posibilidades tienen de estudiar? Ninguna, no conocen ni siquiera las carreras. Conocen al policía, al gendarme, al maestro, al enfermero y si se enfermaron, conocen un médico. Son las únicas, perdón, me olvidé del profesor de educación física, son las únicas 6 profesiones que los chicos del campo en su mayoría conocen. La diferencia es abismal. Con tan poca información, imagínense qué posibilidad de elegir. Cada vez que vamos a una escuela, lo primero que hacemos es, chicos, elijan con libertad. ¿Y qué? Lo que quieran. Ingeniería, medicina, teatro, música, trabajo social, lo que quieran. Que tengan la posibilidad de hacer lo que les gusta, lo que les apasiona. Porque eso es para nosotros lo principal al momento de entrar a estas residencias a poder estudiar. Estas residencias a cada uno de estos chicos les permite salir para siempre del círculo de la pobreza. Muchos de los que entran a vivir con nosotros pasaron hambre. No tienen baño en la casa. O como Néstor, no tienen ni luz ni agua. Y sin embargo, tienen la posibilidad, gracias a las residencias, de hacer una carrera universitaria que les va a permitir conseguir un trabajo. O sea, imagínense el impacto en cada uno de los estudiantes que tiene la posibilidad de seguir estudiando. Pero no solo en cada uno de los estudiantes, imagínense el impacto en sus familias, que van a tener un profesional que va a cobrar un sueldo digno, seguramente, o esperemos que en blanco, porque para eso lo vamos a ayudar.
Y no solo para su familia que va a mejorar la situación económica, sino también para el resto de los chicos del secundario. ¿Saben cuál es el porcentaje de deserción en un secundario rural? El 80%. El 80% de los chicos que en un secundario rural arrancan, lo dejan. Es altísimo. Y cuando un chico que tiene 13, 14, 15 años ve que el vecino, el del rancho al lado, que la pasaba igual de mal que yo, que a veces no tenía para comer igual que yo, si él pudo seguir, yo también puedo. Entonces, cada uno de estos chicos que entra a vivir a estas casas genera un factor contagia, les lleva esperanzas a cada uno de los que quiere dejar el secundario, porque ¿para qué lo van a seguir? Si hacerlo o no en el campo da lo mismo, me voy a quedar juntando, como ellos nos dicen, la bosta de la vaca. Que no está mal, siempre y cuando sea lo que uno elige, porque lo importante para poder ser felices es tener la posibilidad de elección. Florencia, que fue la primera egresada, hoy trabaja, alquila su departamento, vive de lo que gana con su trabajo. Eso es transformación. Cuando Florencia entró a vivir a la casa nos dijo, o yo compro un kilo de arroz o compro un apunte, no puedo comprar las dos cosas. Hoy vive dignamente de su trabajo. ¿Por qué? Porque tuvo la posibilidad de estudiar y porque tuvo la posibilidad de elegir. El otro día escuchaba a Sabri, una de las chicas que vive en la residencia de Rosario, que le hablaba a los chicos nuevos que están entrando a las casas este año y les decía, cuando yo escuchaba a mis amigos decían, yo voy a estudiar una cosa, yo voy a estudiar otra. Y ella decía, yo quiero estudiar. No decía, yo voy, porque la diferencia entre el quiero y el puedo era abismal. Entró a la casa y hoy ese quiero es ese puedo. Se cumplieron esas ganas que ellas tenían. La semana pasada estuve en La Rioja y Selena, una chica de un pueblo muy chico, nos contaba que el día que la llamamos a la entrevista, porque se anotan muchos más lamentablemente de los lugares que hay en la casa, el colectivo por su pueblo no pasó y ella se dio cuenta que perdía la oportunidad. Entonces tenía tantas ganas que se levantó llorando y empezó a tocarle la puerta a todos los vecinos de su pueblo que tenían auto, para ver quién le hacía el favor de llevarla hasta el lugar a 250 kilómetros donde era la entrevista, porque no quería quedarse sin la oportunidad por culpa del colectivo que no había pasado. Y un vecino escuchó sus ganas y la llevó. Hoy Selena está estudiando medicina. Pese a las dificultades y a todo lo que le costó, inclusive pasó el ingreso. Eso es convicción. Este chico que les contaba un comienzo, Néstor, que vino y nos planteó su idea de ser ingeniero agrónomo, dentro de 3 semanas rinde su último examen y se va a recibir de ingeniero. O sea, este chico que le era imposible hacer el secundario y lo hizo, que le era imposible mudarse a la capital para estudiar, se está recibiendo de ingeniero. Y como si esto fuera poco, acaba de ganarse una beca y se va a hacer la tesis a Sevilla, España. ¿Y por qué se va a Sevilla, España? Porque estudia en una plaga del algodón, que él quiere aprenderla para después volcarla en su provincia, donde el algodón es una de sus principales cosechas, porque no se olvida de dónde vino y quiere intentar mejorar la realidad de las comunidades de donde viene. Les cuento esto porque Néstor tuvo la posibilidad de elegir. Lo hizo pensando seriamente en su sueño de ser ingeniero agrónomo, pero le abrió las puertas a los otros 320 chicos que hoy están viviendo con nosotros para poder estudiar. ¿Eso saben cómo se llama? Valentía. Él podría haber venido a la presentación del libro, nosotros no haberlo atendido, podría no haber pasado nada. Sin embargo, se la jugó. ¿Por qué? Porque tenía un sueño claro, de la misma forma que Selena le fue a tocar la puerta a cada vecino. Porque seguramente cada uno de ellos tenía las mismas ganas que muchos de ustedes de salir adelante, de pensar qué. Y les cuento la historia de Néstor porque a mí me inspira y me emociona diariamente y porque deseo profundamente que cada pibe que terminó o está terminando el secundario tenga las mismas ganas que Néstor, la misma voluntad que Néstor y la misma valentía que Néstor para ir detrás de su sueño. No se dejen limitar por todas las cosas que les decimos los adultos que no. No se dejen limitar
por alguien que les dice con esta carrera no van a ganar dinero, hagan lo que de verdad les gusta, porque eso es lo que les va a permitir hacer lo que después el resto de sus vidas les hace felices. Como a Néstor cada vez le toca ir al laboratorio, lo disfruta, porque a Selena cada vez que entra a la morgue, algo que me diera impresión, lo disfruta, porque hacen lo que les gusta. Entonces, no dejen de buscar, es probable que muchas veces no lo sepan, al igual que los chicos de las escuelas rurales cuando vamos. Investiguen, prueben, descubran. Un día, y con esto termino, hicimos entrar una chica a la residencia de La Rioja, se llama Triana, y el día que entró, les voy a contar una guachada, el día que entró nos dimos cuenta que no tenía ni idea, que nos había mentido, o que nosotros nos habíamos dado cuenta, no tenía ni idea qué quería estudiar. Y dijimos, la estamos condenando al fracaso. El mismo día, el primer día que entró a vivir, ese día le dijimos que mejor se vaya a su casa. Nos odió. Y le dijimos, andá, investigá, buscá, descubrí qué es lo que de verdad te apasiona y volvé. Estuvo un año, investigó, leyó, averiguó y fue a probar cada cosa de lo que a ella le interesaba. Hoy ya tiene la mitad de la carrera de trabajo social adentro, porque hizo todo lo que le parecía interesante y fue descartando las cosas que después no le gustaban. Hagan lo mismo que Triana, investiguen, dense la cabeza contra la pared, pero no dejen de intentar. Porque fíjense que si cualquiera de estos 320 chicos pudo hacerlo, cualquiera de ustedes también puede hacerlo. Es cuestión fundamentalmente de que crean en lo que les gusta, en lo que les apasiona, en lo que sueñan y fundamentalmente en ustedes mismos. Muchas gracias.